Carlos Flores Rodríguez pregunta: ¿un maestro de Dios está iluminado? ¿A qué le llamamos iluminación? Tendremos que ser un poquito más específicos. ¿A qué le llamamos iluminación? Esa palabra o esa indicación de estar iluminado se desarrolló sobre todo en el budismo, en el que se alcanzaba el potencial máximo para poder trascender el sufrimiento y darte cuenta que todo es una ilusión. Principalmente el Espíritu Santo, principalmente el Buda, Siddhartha Gautama, llegó a ese estado de iluminación. Y por eso la palabra Buda, hasta donde tengo entendido, significa literalmente iluminado. ¿Sí? Es decir, iluminar es luz. Esta luz implica que puedes ver las cosas como son, no como te las imaginas. ¿Un maestro de Dios está iluminado? Yo te diría que no, desde esa concepción. Porque el maestro de Dios todavía está cubriendo bastantes lecciones debido a que no ha logrado ver las cosas como son. Aún se mantiene en un estado de duda, de incertidumbre. Maestro de Dios, tal como lo dice el manual para el maestro, en la última parte simplemente es un alumno que sigue comprometido con la luz del entendimiento, pero no que la haya logrado. En alguna parte esta luz nos permitiría ver las cosas tal como son y entonces alcanzaríamos la perfección. Y en este sentido, el manual para el maestro, estoy buscando la referencia, dice que un maestro de Dios no es perfecto. Todavía no lo es. Sino que está en ese camino de perfección a través de la práctica del perdón, la práctica de la expiación, la relación santa, por supuesto, y va a desarrollar diferentes habilidades, entre ellas la confianza, la honestidad, la mansedumbre, la fe, la mentalidad abierta, pero las va a desarrollar. Maestro de Dios es aquel que ha concluido con los 365 ejercicios, ha leído todo el texto y ha tomado la decisión de no ver sus propios intereses personales, sino saber que los intereses de todos son importantes. Pero sigue siendo un alumno, no ha alcanzado un límite en el que él se dedique solamente a enseñar. En un curso de milagros, el maestro de Dios es alumno y maestro al mismo tiempo. Enseña y aprende al mismo tiempo. De hecho, el curso le da una sola palabra a esa visión. El maestro de Dios aprende, enseña, en una sola palabra. Aprende, enseña. El iluminado ya no tendría nada que aprender. Ya está iluminado, ya llegó al límite. Ya ve las cosas tal como son. Ese es el aspecto en el que se reconoce al Buda. El Buda pudo enseñar lo que es desde el punto de vista en que se dio cuenta de lo que era realidad y lo que no. Llegó a ese nivel. Fíjate aquí lo que dice el manual para el maestro. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Primeramente es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten en esto, que de alguna manera y en algún lugar eligió deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los demás. El maestro de Dios hace un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en él, en el compromiso. Los maestros de Dios son los que responden la llamada. Algunos oyen esta llamada, pero pocos la responden. Así que hay un plan para los que responden la llamada, el plan de los maestros de Dios. El mensaje del maestro de Dios hacia los demás, hacia los que se acercan a él, va a ser el mismo. El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica la salvación. Así que los alumnos del maestro de Dios también son sus maestros. Por eso dice, para entender el plan de enseñanza-aprendizaje, y fíjate cómo está en una sola palabra, enseñanza-aprendizaje. No son dos palabras, es una palabra compuesta.
el maestro no enseña. El maestro de Dios no enseña. El maestro de Dios enseña, aprende. Una sola palabra. O sea, se da la comunicación en ambos sentidos. El maestro de Dios enseña, aprende la salvación, tal como le expone el curso. Por ejemplo, en el caso del budismo, la salvación está en desapegarte del mundo. Ese es el caso budista. En el caso del curso de milagros, la salvación está en el perdón. Y son aspectos diferentes. No es lo mismo que tú busques desapegarte del mundo, que duele mucho, es muy difícil. Un budista se esfuerza muchísimo, muchísimo. Un practicante de milagros lo hace más fácil porque no se le pide que se desapegue del mundo, solo que reconozca que el mundo es una ilusión. Y ya. Cuando confundimos las cosas y nos ponemos como estudiantes de curso de milagros, pero con una visión budista, lo complicamos demasiado y pensamos que el perdón es el desapego. Esta es una confusión muy común. De hecho, se está convirtiendo en un mito. Creer que el curso de milagros pide que te desapegues del mundo, cuando lo que el curso te dice es que el mundo no tiene valor. Y son visiones diferentes. Aunque parece que son lo mismo, en realidad es un camino diferenciado, porque cuando tú le quitas valor a las cosas, ya no te atraen. Pero cuando sabes que las cosas son valiosas y te tienes que desapegar de ellas, te siguen atrayendo y te puedes causar una represión tremenda. Un curso de milagros no pide que te desapegues de tus hijos ni de tu pareja, solo que veas que esos son relaciones especiales que tienen el valor de la culpabilidad y que puedes deshacer el valor de la culpabilidad para que sean relaciones santas. Pero un budista sí te diría que para que te ilumines tienes que desapegarte de tu familia. Y el camino budista de la iluminación lleva muchos más años de práctica que el camino del curso de milagros. El curso de milagros es mucho más rápido que el budismo, mucho más rápido, porque te pide muy poquito y te ofrece prácticamente la paz de Dios. Así que, resumiendo, un maestro de Dios no sería un iluminado desde el budismo. Pienso que no. Pero un maestro de Dios tiene acceso a la luz del entendimiento. Y con la luz puede ver las cosas tal como son, aunque si bien es cierto que lo ideal sería de manera definitiva, el maestro de Dios todavía lo está haciendo de manera intermitente. Y cada vez que invoca un instante santo, invoca un instante de luz. Por eso no hay que confundir. El camino de los milagros no es el camino del budista, ni del tibetano. No es un camino como el oriental, es diferente. Pienso que el curso de milagros está más adaptado a nuestra cultura occidental y que por eso podría ser incluso mucho más agradable transitar que el camino budista, del cual nosotros como occidentales no tenemos una conexión tan total. Aunque nos vayamos a Nepal, a la India, nos vayamos a la montaña de Bután a hacer tai chi, nos encante yoga, nos encantan las palabras sánscritas, seamos compatibles con lo que dice el Dalai Lama y nos guste también la respiración vipassana o tal vez el mindfulness en la versión occidental. El curso de milagros sigue teniendo una particularidad que te exige muy poco o quizá nada. Y los otros caminos sí son de exigencia. El budismo exige. Claro, te exige. La práctica de la meditación es una práctica oriental. Y en el curso de milagros no hay meditación. Entonces, cuando alguien llega del camino oriental pensando que es la manera de poder iluminarse, pues tiene que ocupar esos medios orientales. Pero en el caso del curso de milagros ocupa los medios que se te dan. No se te pide la meditación, sí se te pide el perdón, no se te pide el desapego, sí se te pide la expiación. Y son cosas diferentes. Eso es lo que yo te puedo comentar, querido hermano. Déjame saber tus ideas también.